Estás escuchando Carreras Exitosas del Mundo IT, Un espacio donde podrás aprender de tecnologías los recorridos y experiencias de profesionales IT en un lenguaje simple. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio junto a nosotros. Nos encontramos acá con Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Aurora. Muy bien. ¿Vos? Bien, todo tranquilo. Hoy nos acompaña Daniel Nuske, es ingeniero en programación senior. Estaremos charlando acerca de su trayectoria, experiencias y algunas otras curiosidades como solemos hacer. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buen día. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, es un placer tenerte. Primero que nada, nos gustaría saber dónde estudiaste. Yo soy lo que se considera autodidacta, pero en realidad eso tiene una mentirilla piadosa, que es que mi hermano era programador, bueno, lo sigue siendo, y él fue como mi mentor. Entonces, cuando yo empecé a aprender a programar, empecé leyendo tutoriales en un CD en el año 95, tenía 15 años, y el CD lo trajo mi hermano a mi casa, que tenía 600 megas de tutoriales. Y nada, a leer, no tenía internet, pero a leer tutoriales de ahí y después estaba mi hermano de referencia y todas las preguntas las evacuaba con él. Así que más o menos ese fue el contexto. Y teniendo en cuenta trabajos, ¿cómo fue tu primera experiencia en una entrevista de IT, no? Digamos. Bueno, eso, claro, esa es la parte de la trampa, porque yo puedo contar como la historia exitosa, que todo el mundo como que es linda para contar, o la verdad que por ahí no es algo que es fácil de replicar. Queremos la verdad. Y sí, la verdad, lamentablemente es la inevitable realidad. Así que lo que pasó fue lo siguiente. Yo salía del secundario, último año, hice industrial y pensé para mí, para mis adentros, ok, son los últimos 3 meses de vacaciones de mi vida, después me voy a poner a laburar, porque era lo que tenía planificado para mi vida. Y del colegio salí con el oficio de programador de CNC. CNC son unas máquinas, es como un torno de control numérico, se llama, que es prácticamente un robot, es un torno robot, ¿no? Vos le pones una pieza de material crudo y programas lo que es algo que se hace en CAD o una pieza 3D y vos programas la máquina para que automáticamente moldee la pieza. Ese era mi oficio. Pero justo antes de salir del colegio, mi hermano me dice, che, en la empresa donde estoy trabajando se abre un puesto, pero tenés que estar todo el mes de diciembre estudiando .NET, este libro. Boom. Me puso un libro que estoy haciendo con mi mano, el tamaño de mi mano entera, era gigante el libro. Y no solamente no tuve los 3 meses de vacaciones que creí que iba a tener, sino que todo diciembre me la pasé estudiando .NET. Porque si bien sabía programar, o la lógica básica de control de flujo, el if, el for y los tipos de datos, no sabía .NET en concreto. Así que tuve todo ese diciembre aprendiendo .NET y en enero entré a lo que fue mi primer trabajo como junior para una empresa que ofrecía servicios de staff augmentation a una obra social de Argentina, la obra social bancaria. Entonces era un Yo lo sistema mismo, igual te digo, pasar el verano estudiando. Y la verdad que era una oportunidad que no podía desaprovechar porque después no sabía si iba a volver a tener una oportunidad así. Lo que vi claramente en ese momento fue que iba a poder entrar al mercado laboral. Una vez que estás adentro, ya estás adentro. Pero hasta que entraste, o sea, buscar tu primer trabajo de programador, hoy, mirando hacia atrás, sé que es mucho más difícil que encontrar un segundo trabajo como programador. Claro. Claro. Bueno, supiste aprovechar la oportunidad. Eso es una gran importancia también en las decisiones porque podrías haber dicho, nada, yo quiero las vacaciones. Sí, quiero La, divertirme un poco con mis la amigos. la costa. Tal cual. Siguiendo Bueno, con esto, ¿no? Que decís de que es difícil ingresar al mercado laboral. ¿Qué opinas de esta frase que se repite mucho últimamente, que es sin junior no hay senior? ¿Estás de acuerdo con esto? sí, vale mucho más. O sea, sí, pero también vale mucho más la actitud de una persona que cuánto sabe o que la aptitud. O sea, obviamente si puedes tener un programador que sabe un montón mejor, pero si tenés un programador que no sabe tanto, pero tiene una actitud buena de querer aprender, de investigar, de por ahí dar lo que le dicen la milla extra en Estados Unidos,
está muy bueno. Antes que una persona que por ahí sabe un montón y es súper arrogante, no sé, yo lo prefiero. Claro. Bueno, eso está buenísimo. Pero por ahí se tiene que dar también, ¿no? Condiciones, como bueno, dar con el lugar indicado, porque por ahí hay muchos lugares que prefieren directamente contratar a alguien que ya tiene experiencia y un montón de estudios y quizás no se les da la oportunidad a personas como vos decís que capaz que tienen la iniciativa, pero no tienen la experiencia. Sí, también entiendo que es difícil para una empresa decir, bueno, voy a contratar a una persona que no va a ser productiva por lo menos 3 meses y lo voy a mentorear y le voy a dar un montón, invertir en esa persona, tiempo y dinero. Eso es una decisión súper difícil. Así que siempre mi recomendación a la gente que está buscando su primer trabajo es, vos tenés que ser productivo, tenés que lograr construir cosas. Entonces, eso es lo que te tenés que probar a vos mismo y en la empresa a la que entres también. Y bueno, acá tenemos una pregunta que es, vos sos el vivo ejemplo de que no hace falta, pero la pregunta es, si para ser programador es necesario hacer una carrera hoy en día. Si me preguntaras de cualquier otro rubro, te diría puede ser. Justo para este rubro en particular, demostradísimo que no hace falta. Si vos querés hacer igualmente una carrera universitaria y podés hacerla, bienvenida sea. Pero como requisito, no hace falta. Y si te da una ventaja respecto a alguien que no hizo una carrera universitaria, yo en lo personal no lo noté. Nunca noté que alguien que sí haya hecho una carrera universitaria tenga mayores ventajas que yo, no sé, que mí, ¿cómo se dice? Excepto la red de contactos, excepto la red de contactos que armó en la facultad. Por ejemplo, en Argentina hay una universidad muy, muy conocida, muy buena, que es el ITBA. Todos mis amigos que fueron a ITBA, la red de contactos que tienen es increíble. Y eso yo no lo tengo, por ejemplo. Sí, sucede mucho eso, es cierto. Claro, como que te rodeas de un ambiente particular, digamos, y bueno, sí, entiendo que el ITBA es una tremenda facultad, así que, pero Creo que eso pasa en todos los ambientes. Igual hay gente que por ahí va a la facultad, hace amistades y el día de mañana de esas mismas amistades le consiguen trabajo y más allá de las notas o lo que fuere. Sí, pero además esos contactos te quedan toda la vida. Vos volvés 20 años después y, hey, ¿cómo andás? Sí, hicimos juntos tal materia. O sea, eso dura toda la vida. claro. Igual. Eh, Volviendo un poco al tema laboral, ¿recomendás poner toda la energía en un trabajo o diversificar, digamos, tener varios proyectos? Hmm, ¿Por qué tendrías varios proyectos? Y viste que a veces surge esto de que, bueno, no sé, acá te ofrecen esto, pero creo que esto es más modalidad freelance igual, por ahí no en una relación de dependencia que estás enfocado 100% en una cosa, pero por ahí si te largas, digamos, por cuenta propia, capaz que puedes llegar a tener varios proyectos. ¿Cómo lo ves eso? Hmm. Una cosa en la que yo no voy a poder aconsejar bien a nadie es respecto de ser workaholic o cómo dejar de serlo. Y es algo que es difícil. O sea, una cosa que a mí me cuesta es tomarme tiempo para mi vida personal, para ir al gimnasio con constancia, ese tipo de cosas. Así que a mí en lo personal, tener múltiples proyectos no es algo que me beneficie. Últimamente estoy empezando a tener varios proyectos, pero bueno, ya estoy como en otra etapa de, de programador. Ya son 18 años haciendo esto, entonces es como que llevo varios proyectos con una comodidad que normalmente no me pasaba. Pero en lo normal de mi carrera, no, un solo proyecto y dar lo máximo. Como, Ah, claro, profundizar en uno, digamos, y enfocarse. el foco, claro, Sí, para no perder, absolutamente. Pero para que las demás personas alrededor digan qué bueno que es este programador. No dar, o sea, nunca fui ese tipo de programador que, ok, hice mis tareas, me voy a mi casa. Más bien, siempre contesté, ¿estás seguro que esta es la tarea más importante que hay que hacer ahora? A mí me parece que es esta otra. Entonces, eso también me llevó por otros caminos donde no era el empleado ideal para cualquier empresa, pero para la empresa que sí era ideal, era muy ideal. el Entonces, externo está ahí. bueno como, claro, desenvolver tu personalidad y no, y
y aportar valor desde ese lado también. No, copado eso. Más que nada, como está bueno porque es, como decís, poner tu persona, tus aptitudes y no simplemente hacer la tarea y listo. Porque, bueno, eso lo hacen todos, digamos. Debería ser el ideal. Claro, pero eso sabes que tiene a veces que cuando vos querés tener esa persona o tenés ese trait, personal trait, y querés desenvolver eso, para poder estar alineado con la empresa tiene que tener una visión clara y una misión clara, para que yo no necesite que alguien me dé bocaditos de cuáles son las tareas, sino que me diga, vamos todos para allá. Esa es la misión, entonces las tareas uno solo se da cuenta cuáles son, porque sabemos hacia dónde vamos. Entonces de repente haces que la empresa o que la estructura entera no sepa hacia dónde está yendo, expones ese tipo de cosas. Entonces por eso esa personalidad a veces es medio disruptiva. Y contanos, Daniel, ¿dónde estás viviendo actualmente? Ahora estoy en Pilar, en Buenos Aires, eh, pero bueno, nada, estuve trabajando en muchos lugares, ¿no? En Villa Langostura, desde el sur, Ajá. o viajando también, viajando a Estados Unidos, siempre ahí con la laptop en la mochila. La fiel compañera. Y, y ahí en Estados Unidos, ¿cuándo estuviste? Digamos, en el exterior, digamos. Todavía antes de la pandemia. Después de la pandemia, fuera del país, no viajé hasta ahora. Así que en 2018 fue la última vez que estuve en San Francisco. ¿Y ahí viviste mucho tiempo o fue un periodo de tiempo, digamos, acotado? No, por lo general, la empresa para la que estuviese trabajando en el momento me invitaba y eran Ajá. 2 semanas, 3 semanas, un mes. Nunca estuve más de 2 meses afuera. Ah, claro, claro. Ibas como por ciertos, no sé, tenían que verse en persona, arreglar cosas, digamos, y después podías volver tranquilo a Argentina. Como para mejorar la comunicación de grupo, más bien. O, Tal cual. bueno, No es lo mismo por ahí verse a través de una pantalla que verse personalmente. Surgen muchas más cosas. sí. No, el trabajo remoto lo hacemos funcionar, pero el trabajo en persona no, nunca lo vamos a igualar con un medio electrónico. No, totalmente. Totalmente, sí, 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 sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere trabajar fuera? No sé, ¿cómo lograste, digamos, conseguir vacantes en el exterior? ¿Cómo fue eso? Eso es entender el mercado laboral y cómo se mueve la industria. En esta industria en particular, que es una industria muy especial, no es lo mismo ser programador que ser traductor, por ejemplo, que podés conseguir trabajo remoto, pero hay mucho menos. Hay personas que son project managers, por ejemplo. Pero de project managers, no sé, en Estados Unidos o en ningún país no hay escasez de project managers. Pero sí hay escasez de programadores. Entonces, tiene un montón de efectos. Uno de esos efectos es que los salarios sean buenos. Porque como hay escasez, te ofrecen mejor salario para que te muevas a su empresa. Entonces, el consejo es, primero, aprender inglés, a hablar, a hablar inglés, porque eso te desbloquea el mercado de Norteamérica, que es el país que mejor paga en todo el mundo. No, o sea, Europa no paga tan bien como Estados Unidos. Y si solamente hablas español, el mercado que tenés desbloqueado es Latinoamérica. Y España muy poco. Eh, o sea, el mejor consejo es idiomas, toda la vida. Y después buscar y buscar y buscar hasta encontrar. Tenía estas frases y con el tiempo me fui armando como un cuaderno donde tenía todas frases que a medida que vas a entrevista tras entrevista, es como que siempre repetís lo mismo. Y tenía un montón de frases prearmadas que podía utilizar como recurso cuando me trababa. Entonces, por ejemplo, una pregunta típica de entrevista es, ¿tenés algún hobby? Entonces, bloque de hobbies de mi cuaderno. Yes, I like to play the guitar. I used to have a band, but I don't have it anymore. Ya está, saliste del paso. Totalmente. Tal cual, es Tiene- buenísima. El machete me encantó. Claro, y esto lo usaba también en las reuniones, porque las reuniones de trabajo también son similares, todos los días son en la misma reunión. Es tipo, ¿qué hiciste ayer y qué vas a hacer hoy? Well, yesterday I worked in issue number 11, bla, bla, bla. Minutos antes de la reunión, a escribir en mi cuaderno qué voy a decir. Y estoy en la reunión, hablo y listo, quedo como un duque.
No, buenísimo. Está buenísimo hasta para hacerlo en español, digamos, ¿no? En cualquier tipo Sí. Y Es que bueno, sí. eso, pero aunque lo hagas en español, para una reunión en español, eso es una demostración de profesionalismo también. Ujú. Ir preparado a una reunión, o sea, es algo bueno, nadie te va a ver mal por eso. No, está buenísimo, aparte tener siempre como un ayuda a memoria o anotar, por ejemplo, si sabes que vas a ir a una reunión a plantear determinados puntos, tenerlos, porque viste que por ahí después en el momento te olvidás de lo que ibas a decir o después pasa la reunión y, ay, tendría que haber dicho esto que la otra vez lo pensé y bueno, para la próxima, y te olvidás. Está bueno eso de tener como el machetito ahí anotado. Y ya detecté que hay por lo menos dos tipos de trabajo distinto, o tres. Uno es el trabajo repetitivo, que es el trabajo que miro la pantalla, planifico lo que hay que hacer y después es construir. Como por ejemplo cuando armo una interfaz en React. Primero defino, planifico, anoto en un papel cuáles son las cosas que voy a hacer, pero después la implementación es una cosa que no necesito pensar, solamente es escribir. Pero después tengo otras partes que necesito pensar mucho. Cuando escribo algo de backend, que es, no sé, una query SQL muy compleja, necesito pensar cómo van a interactuar los datos entre sí y ahí sí necesito silencio. Y que nadie me distraiga, por lo menos por un buen bloque de horas, de 3 4 horas. Si es que estoy haciendo una tarde con muchas tareas complicadas, me las agrupo y esa va a ser una tarde de silencio. Y en estos 18 años en las que estás trabajando, ¿te hubiese gustado hacer algo que no hiciste o que todavía no hiciste? Es la parte que se empieza a complicar es que toqué tantos frameworks y tantas tecnologías distintas que es muy difícil saber decir qué sos o experto en qué sos. Porque cuando decís, bueno, soy experto en estas 100 cosas, la pregunta natural que surge es, ok, ¿sos realmente experto en alguna de estas cosas? Porque parece imposible saber mucho de muchas cosas. Pero la verdad es que todos sabemos mucho de muchas cosas distintas. Y siempre tomé roles en todas las áreas, desde el backend hasta el frontend, pasando por un poquitito de gestión, un poquitito de diseño de interfaces, UX, hice de todo. ¿Qué me queda por hacer? Y ahora blockchain. ¿Qué le aconsejarías a alguien que recién está arrancando? Porque ahora está muy en auge esto de la programación, se está sumando mucha gente. ¿Qué le aconsejas a alguien que se está metiendo en este mundo? La parte más difícil que vi, que le cuesta a las personas que empiezan, es que muchos no tienen un factor externo de presión que les diga, anda a estudiar. Entonces, es muy fácil sentir que ya diste lo máximo. Y la verdad es que hay que estudiar un montón, hay que hacer muchísimos ejercicios. O sea, una vez que te hiciste un tutorial, no pienses que ahí ya tenés todo lo que necesitas para aprender. Vas a tener que leer 10, 20 tutoriales sobre el mismo tema, por ejemplo JavaScript, si elegís ese lenguaje, que te lo recomiendo porque tiene mucho mercado, se lo recomiendo a todos. Pero tenés que leer un montón y estudiar un montón. Así que cuando pienses que diste el máximo, no, todavía tenés un resto ahí que son un montón más de horas que todavía podés estar sentado y deberías dándole para que ese conocimiento pase la barrera de la frustración y empieces realmente a que te salgan las cosas. Porque al principio es tipo probar y fallar. Y no te sale nada y es muy frustrante y mucha gente como abandona ahí o hace que ese proceso demore muchos meses más de lo que debería. Ajá, sí, 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 sí. Y hablando de éxito y el acompañamiento y todo, entendemos que te interesa mucho, que te gusta el tema del mentoring o del mentoreo. Es más, hasta estuvimos chusmeando, ¿no? De que hay tenés un canal de YouTube, que bueno, también podemos hacer el chivo ahí, en donde estás con user persona, puede ser que estaban aplicando una especie de método de ser programador en 6 meses. ¿Querés contar un poquito de eso? Sí, sí, tengo un canal de YouTube, bueno, Daniel Nusque, tengo modestos 2000 subscribers, que es un montón. Y Sí, sí, sí. claro, User Persona es un proyecto que, bueno, este chico, que no quiero decir su nombre, más que nada para que cuando él empiece a ir a entrevistas, o sea, él está aprendiendo a programar desde cero. No es del palo de la computadora, no es un fanático de la tecnología, entonces es muy interesante su perfil para ver cómo una persona que no es
de esto que siempre estuvo más o menos arrimando el bochín. No, para nada, pero cómo aprende a programar de cero. Y nada, él editaba mis videos y hacía un montón de tareas ayudándome a mí en todas las cosas que tienen que ver con programar. Y de repente la veía pasar por al lado, ¿no? La oportunidad de decir, che, yo también quiero aprender a programar. Entonces, tras verificar que realmente es lo que él quiere para su vida, ¿no? Mostrarle, che, mira, programar es así, no es tipo divertido y, no sé, como que el trabajo es esto, ¿no? Es así. Si te gusta esto, fantástico. Y tras confirmar eso, empecé a enseñarle, a mentorearlo y a mostrarle cómo aprender, ¿no? Simplemente él hace tutoriales y todo y me tiene a mí para evacuar dudas como mentor. Y nada, streamea en Twitch y después hacemos un compilado semanal y lo subimos al canal como para mostrar el progreso desde un punto de vista real, de qué es lo que siente, qué es lo que piensa. No tutoriales y eso, porque eso ya hay mucho en YouTube y nada, no quería mostrar eso de nuevo. Queremos agradecer a todas y a todos nuestros oyentes por habernos acompañado hasta acá y bueno, sobre todo a vos, Daniel, por toda la buena onda, por toda la data y bueno, por estar junto a nosotros acá. Dale, muchas gracias a ustedes. Un placer haberlos conocido. Lo mismo decir. Muchas gracias Gustazo. por habernos acompañado. Adiós. Te esperamos en el próximo episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Gracias por escucharnos.